Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué gusto saludarles a través de este Canal 67. Estamos transmitiendo desde, ¿se acuerda usted de la histórica colonia Flor Blanca de San Salvador, El Salvador, para el mundo entero? Gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta oportunidad, ¿qué tal si hablamos de la ética que deben de tener nuestros políticos? Usted, amigo televidente que está ahí gozando de ese descanso en su sofá preferido, me entiende de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestra clase política? ¿Cuál es la credibilidad que se está teniendo en estos momentos? Todo para el bien de las grandes mayorías de nuestro país. Pues bien, en esta oportunidad hemos invitado a un buen amigo, al reconocido abogado de la República, me refiero a Jaime Ramírez, quien ha lanzado un libro que dice, cuando la actitud supera el talento. Imagínese usted, qué interesante. Jaime, bienvenido, qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal? Gracias, Alfredo, un saludo muy cordial también para todos los amigos que ven este hermoso programa, tanto dentro como fuera de El Salvador. La verdad que con las redes sociales ya no hay barreras. Ya no hay barreras. Qué gusto compartir contigo y platicar un poco de diferentes Nos ha temas. costado traerte. Sí. Hemos cambiado horarios y todo eso. Sí, la verdad es que solo contigo he venido. Qué bueno, Jaimito. Pues bien, como decimos, ¿verdad? A lo que nos ocupa. A lo que te cruje. Algo así. Y puntos suspensivos. Puntos suspensivos, sí. A lo que te cruje, puntos suspensivos. Sí. ¿Por qué hacer este libro precisamente en estos momentos acá en nuestro país, cuando la economía no goza de un buen estado? Según las personas que vienen aquí, que nos están diciendo, los agricultores están muy preocupados. Sí. También muchos gremios, tú sabes, un nuevo rebote del COVID. ¿Por qué hacer un libro con este título, Cuando la actitud supera el talento? Bueno, tal vez los que nos ven por ahí pueden ver el título, Cuando la actitud supera al talento. Bueno, creo que la crisis siempre ha existido en todas las etapas de la humanidad, los problemas, las dificultades. Ahora, estamos claros que en los últimos 50 años la tecnología ha avanzado a tal grado que esta generación que ahora tenemos es la que más ha estado en contacto con la tecnología que las anteriores generaciones. En consecuencia, esto me recuerda la pregunta que tú haces de toda la situación, de cómo está el país, la economía, los agricultores, las necesidades, las oportunidades, los jóvenes acá en El Salvador buscando el trabajo. Y te dice el PNUD que tenemos una buena cantidad de salvadoreños que están ubicados como ninis, o sea que ni trabajan ni tampoco estudian. Entonces, ¿qué es una carga? Es una carga. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la humanidad? Un joven le dice a su abuelo, abuelo, ¿y ustedes cómo pudieron vivir sin el WhatsApp? ¿Cómo pudieron vivir sin internet, sin Netflix, sin Instagram, sin TikTok? ¿Y cómo pudieron vivir, le dice, en su época sin estar conectados con el mundo? Bueno, le dice el abuelo, mira muchacho, siéntate, le dijo. Y ustedes, le dice, ¿cómo pueden vivir sin carácter, sin personalidad, sin fe, sin esperanza, sin amor a Dios? Sin Dios. Sin Dios. Pero sobre todo, le dice, ¿cómo pueden vivir sin identidad? Porque ustedes ya no saben si son hombres o son mujeres, le dice. O sea, qué interesante eso. ¿Qué es lo que le está faltando a la humanidad? Carácter para triunfar en la vida. Es que para triunfar se necesita carácter. Y el carácter no lo adquirís en la universidad, ni tampoco en el colegio. El carácter se adquiere en la miseria, en la necesidad, no en la opulencia.
Porque en la miseria te das cuenta si eres una persona que puede desarrollar habilidades nuevas para poderte defender en la vida. Las grandes empresas no se reinventan en la cima, se reinventan en el fracaso. Ahí se reinventan. Siguiendo desde luego cánones a seguir. Claro, por supuesto. Hay quienes que definitivamente no quieren tampoco reinventarse, ni quieren esforzarse, ni quieren luchar por sus sueños. Entonces este libro, cuando la actitud supera el talento, es justamente como una bocanada de aire para aquellos salvadoreños que están pasando un momento difícil, que están en crisis, que no saben cómo salir adelante, que nacieron pobres en un lugar complicado en El Salvador, donde quizás no tiene papá, no tiene mamá y quizás está siendo criado por un tío, por una abuela y dice: ¿qué va a hacer de mi vida? No sé si vaya a tener futuro. Bueno, sí se puede salir adelante. Número uno, tomándose la mano de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Sin Jesús no somos nada. Con Jesús vas a conquistar todas las cimas y todas las montañas que hayan por delante. Eso sí, Él te demanda una cosa: que te esfuerces y seas muy valiente. Y creo que por ahí está el tema. Necesitamos esfuerzo y valentía, mi estimado Alfredo. Muy bien, ahora en derredor de todo este tema, Jaime, quiero consultarte cómo ves tú la actitud de la clase política en la actualidad de nuestro país, haciendo un background de dónde venimos. Bueno, si me lo pedís desde ese contexto, pues evidentemente digamos que la situación se mantiene igual que hace más de 100 años o hace 200 años. Siempre han habido gente buena que ha tenido buenas intenciones para sacar adelante al país, pero también junto con esa gente buena que contribuye para sacar adelante al país. Y te puedo mencionar algunos presidentes que hicieron mucho por este país, como el general Gerardo Barrios, que fue un hombre impoluto, recto, uno de los pocos presidentes muy honestos que ha tenido El Salvador. ¿De qué forma murió? Y lamentablemente pues fue ejecutado por el mismo gobierno de El Salvador. No, por la oligarquía. Sí, pero digamos, Por los son los dueños que estaban en el poder y al final pues todo por tratar de descentralizar un poco y darle un poco más de respiro a la clase más oprimida, es decir, a la gente más pobre. Y en ese contexto pues se estaba desarrollando la República Cafetalera, dicho sea de paso. Otro presidente muy honesto fue Manuel Enrique Araujo, que también fue uno de los presidentes que asesinaron. ¿Cómo murió? Igualmente asesinado por definitivamente los que tenían el poder, por la mercadocracia, digamos, porque él le comenzó a quitar, digamos, como los beneficios que tenía la República Cafetalera en aquel entonces, donde el Estado eran ellos. Y a partir de eso generaban leyes que solo favorecían a los que eran dueños de la tierra, pero el campesino en sí no estaba recibiendo ningún tipo de retribución. Entonces, al quitarle ese poder, pues evidentemente para esa clase pudiente o poderosa fue en definitiva alguien muy peligroso que les estaba quitando o coartando, digamos, para ellos ese derecho que habían acumulado durante muchísimo tiempo. Y así han habido buenos presidentes que han tenido buenas intenciones y han hecho buenas cosas por este país. Pero juntamente con esta gente buena se han colado siempre personas truanes, pícaros, que les gusta ganarse la vida sin mayor esfuerzo, como se lo gana aquel salvadoreño que sale a las 4 de la mañana desde Popotlán, digamos, y viene a trabajar hasta San Salvador, o aquella mujer madre soltera que vive allá en Valle Verde, Apopa, se levanta a las 3 de la mañana para venir a hacer pupusas al centro de San Salvador para poder sacar adelante a su hija. Esa gente es la que verdaderamente es por la que vale la pena trabajar y es la que te inspira a ser mejor salvadoreño cada día. Pero cuando ves un grupo de una clase determinada que solo llega al poder para drenar los recursos públicos, para favorecerse ellos como familia, para favorecer a sus amigos y a sus allegados, entonces ahí te das cuenta que el enfoque nunca fue contribuir o ayudar a los más necesitados o aportar desde su perspectiva académica lo que adquirió en conocimiento para poderlo trasladar en beneficio a aquellos menos favorecidos en El Salvador. Entonces siempre van a haber, juntamente con los buenos, personas malas que se cuelen en el poder,
para drenar esos recursos y favorecerse a sí mismo. Así que el mundo, o digamos propiamente dicho, El Salvador no está siendo destruido por la gente mala, sino por los buenos que no intervienen. Ahora me estás diciendo que somos muy indiferentes. Es justamente lo que está ocurriendo en la actualidad. Que No dicen, tomamos bueno, un papel protagónico para tomar una posición y actitud beligerante ante los problemas. sí, pero viene otra ¿Por qué situación. los salvadoreños tenemos esa idiosincrasia? Viene otra situación, me recuerda al gran filósofo Polibio. Polibio dice que hay dos gobiernos, el gobierno que puede ser constituido democráticamente y un gobierno que se adquiere a partir de la oclocracia, es decir, aquellos salvadoreños que eligen, que sería, o quizás lo voy a determinar así, aquella parte del pueblo que elige, que él le llama muchedumbre, que elige con información sesgada o con información que no es veraz. Es decir, el político fue capaz de contaminar su mente y hacerle creer una mentira, y en base a esa mentira va y lo elige. Y por esa razón tenemos personas en el poder y que siempre han estado ahí, que lamentablemente sus intenciones siempre han sido llegar al poder para servirse con la cuchara más grande, pero no para ayudar a los que más necesitan. Y los que más necesitan son aquellos que no necesariamente tenés que darles una canasta de alimento, o que les lleves dinero para que salgan adelante, o que les lleves uniformes o zapatos o cuadernos. Dicho sea de paso, eso se les va a acabar, y al acabar se le van a volver a necesitar del Estado. Pero ¿qué tal si le damos un giro a todo ese clientelismo que han usado los partidos políticos por décadas y los políticos mismos para poder conquistar el voto del incauto, de aquel que está desapercibido en la vida, que está luchando por sobrevivir y está luchando por vivir también, porque son dos aspectos en los cuales por décadas ha estado así el salvadoreño. ¿Qué tal si en lugar de darle un libro, darle unos zapatos, un uniforme y darle una canasta, le das mejor educación? Si le das educación, le enseñas a ese salvadoreño a pensar, a analizar, a contraargumentar, a que desarrolle sus capacidades y habilidades, como lo hizo Lin Kuan Yew allá en esta pequeña isla, ya me voy a acordar el nombre de esta isla, donde él cambió todo el modelo de clientelismo y de corrupción que tenían y le apostó a la tecnología y a la educación. Pero con mano dura. Claro, por supuesto. No lo hizo pidiéndolo de palabra, lo hizo ejecutando gente. Claro, claro. Te estoy hablando de los contextos que algunas naciones logran superarse y salir adelante, y lo hacen en base a su propia realidad, su propia cultura, su propio pensamiento. Singapur. Por el otro lado tenés otro modelo educativo que es sumamente excelente en el mundo, que son los dos mejores que hay en el planeta, que es el modelo educativo de Singapur y el modelo educativo de Finlandia, que son los dos mejores. Finlandia, a diferencia de Lee Kuan Yew, no ha sido una dictadura que instauró eso. Claro que a veces que para tomar decisiones necesitas ciertos pensamientos verticales, no lo voy a llamar dictadura, ciertos pensamientos verticales, como por ejemplo el combate a las pandillas, tenías que hacerlo indudablemente con un pensamiento vertical, como lo ha hecho el presidente Bukele. Muy bien por la forma en que lo ha hecho. Pero también hay que aprender en ese proceso a entender que hay fallas. Y esas fallas, cuando tenés la sencillez y la humildad para escuchar la voz del que gime, del que clama, pues entonces te vuelves sensible a las necesidades del pueblo. Porque tan pueblo es el que elige a sus gobernantes como aquel que decide no elegirlo. También es parte de ese pueblo. En consecuencia, creo yo que el presidente Bukele le ha acertado en definitiva al tema de con el régimen de excepción,
a reprimir a las pandillas, porque estas, dicho sea de paso, estaban inquistadas en muchos de los municipios de El Salvador y que desde allí controlaban el territorio, controlaban el comercio, controlaban el tráfico de drogas y controlaban todo lo que ahí se movía. De modo que ni los policías podían entrar. Hoy muchas familias gozan del beneficio de esa paz que se ha generado producto del régimen de excepción. Pero a un Positivo. costo de personas que están siendo, de personas inocentes que están siendo procesadas según algunas personas. Viene el otro punto. Ah. Y decís, bueno, hay paz, hay tranquilidad. Hoy puedes ir al centro de San Salvador con tus hijos, adolescentes, y no tenés la preocupación que te lo vayan a secuestrar las pandillas ahí en medio de ese todo el tumulto de gente. Tenés un reordenamiento de San Salvador. Pero por otro lado, tenés que, insisto, tenés que aprender a oír el gemido de aquellos que están viviendo también los abusos de autoridad. Y estos abusos de autoridad, para ser franco, hay que prestarle atención. Porque si no le prestan atención, pues esta es la bomba de tiempo que a lo mejor no han detectado. Y que sí puede desembocar en un estallido social bastante grande. Lo pudimos ver hace algunos días con esa marcha que hicieron todos esos familiares de personas detenidas que desde la cosmovisión de ellos son personas que no tenían que ver con las pandillas. Sin embargo, Hay se que asegura aprender. que dentro de este movimiento hay gente, familiares de pandilleros. A lo mejor. Mira que está bien discutido. A lo mejor, pero hay que entender una cosa. El sistema de justicia no se crea, o no se creó, digamos, para defender específicamente a alguien que es inocente, porque no parte de esa primicia, porque ya la ley determina ese hecho en tu condición como ser humano. Te da de entrada la garantía de la presunción de inocencia, sino que el sistema de justicia nace justamente para defender al culpable, no para defender al inocente. No se creó para eso, sino para defender al culpable. Que al culpable se le permitan todas las garantías de la legítima defensa para hoy hacerlo oír en un juicio, para que presente sus alegatos, para que presente una legítima defensa y para que éste a su vez presente las pruebas de descargo que pueda tener sobre algún delito que se le acusa, y al final objetivamente un juez determine si es culpable o inocente. Pero si para un juez es culpable, pues va a ser culpable. Pero hay una gran cantidad de salvadoreños, por ejemplo, al día de hoy, que están detenidos y que sí verdaderamente no tienen nada que ver con el tema de las pandillas, y qué bueno sería que las autoridades humildemente, porque esto hay que hacerlo con humildad, porque si lo haces desde la perspectiva de la petulancia y decir, mire, todos los que tenemos capturados son culpables, desde ahí ya cometiste un yerro, porque es falso. Es falso porque el mismo señor ministro de Justicia lo dijo con mucha sinceridad en el mes de mayo, creo yo, de este año 2023, que mira, ya salieron más de 5,000 personas. O sea que no era el 1%, sino que ese número, en base a 60,000 detenidos, te da el 7%. Y por otro lado, hay otras instituciones que hay que también tener la humildad de sentarse y escucharlos. Dicen, no, miren, fíjense que nosotros tenemos una lista que son alrededor de 20,000. Hay que escucharlos, hay que depurarlos. Justamente para eso están las autoridades. Y por otro lado, tenés que trabajar en el tema de, no sé, reeducar a los policías, porque es bien triste también que se estén llevando personas solamente porque le cae mal, o porque le contestó mal, O llenar un número de cuota. o por establecer una cuota, o aquellos policías que detuvieron porque estaban extorsionando a la gente, diciéndole, mira, si no me pagas tanto te llevo con el régimen de excepción, ¿verdad? Y eso fue hace poco que los acaban de detener. Sí, efectivamente. Jaime. Pero quiero sí, agregarle ¿cómo no? algo más. ¿Cómo no? ¿Y qué tal si le caes mal al vecino y hace la llamada? Tiempo de la guerra. Que te delataban porque caías mal. Pues Hemos a caído en- eso, humildemente, las autoridades tienen que aprender también a escuchar
esas voces que claman que son inocentes. Perfecto. Amigos televidentes, estamos con Jaime Ramírez, analista y escritor, analizando qué es lo que está pasando con nuestra clase política en El Salvador a la luz de un libro llamado Cuando la actitud supera el talento. Interesante. Ya volvemos. Con Jaime Ramírez, bajo la luz del libro Cuando la actitud supera el talento. Mira, Jaime, interesante lo que tú estabas diciendo referente a esta situación de seguridad en nuestro país. Otra cosa que también llama la atención es que no se da cuenta de la construcción de este mega penal, y este mega penal reunirá los requisitos humanitarios como para que tú estés recluido ahí, o esta gente ya no tiene, tú ves. Y te lo pregunto por tu clase de trabajo, por tu clase de visión que tienes. Desde luego, eres un analista y escritor, ¿no? Sí. Bueno, el éxito de una nación debería estar enfocado en definitivamente que sus compatriotas triunfen alrededor del mundo. Si escribió un libro, si está aportando en alguna institución fuera de El Salvador, si está destacando en algún medio, si está en alguna universidad dando aportes a otros países. Eso creo que sería un éxito. O digamos, alguien también que da poesías, o arte, cultura, ciencia, que se desarrolla en las diferentes partes del mundo, pues sería un gran orgullo para El Salvador que definitivamente un salvadoreño destaque como el señor astronauta que está en la NASA. Que no nació en El Salvador, pues, pero tiene descendencia salvadoreña. Pero aunque dicen que no podrá regresar. Nos adjudicamos ese título. Es muy caro. O tenemos personas que están destacando, como este joven que se colgó la medalla en el pecho, fue a competir en las Olimpiadas Matemáticas y es un joven que destacó bastante. De manera que, digamos, el éxito de un país debería medirse por la calidad educativa que le apuesta, y no tanto por sentirse feliz por abrir una cárcel. Los países que están cerrando las cárceles son los países más exitosos del mundo. Entonces creo que deberíamos darle un giro al tema de la visión de país y pensar, bueno, ¿qué queremos? ¿Construir cárceles o queremos construir más escuelas? Que llegue energía eléctrica a Polorós. Pero si tú no contrarrestas la delincuencia, no vas a poder abrir las escuelas. Claro, claro. Entonces tenés que trabajar en las dos cosas, ¿verdad? En la parte represiva, que la necesitas porque es un cáncer latente que tenés por el tema de las pandillas. Pero por otro lado tenés que trabajar en la parte preventiva. ¿Qué haces con los niños de la primera infancia, de 0 a 7 años? Que están creciendo con un padre detenido. ¿Qué tipo de resentimiento va a tener el niño? O el niño que está creciendo ahorita, la niña que está creciendo, que su papá de la fábrica lo fueron a traer, que no tenía nada que ver con estos grupos. ¿Cómo estará creciendo ese niño? A eso tenés que irle pensando. Por eso creo que la parte preventiva es importante, y eso lo contrarrestás desde la óptica de la axiología, valores. Y los mejores valores son los valores de nuestro glorioso Señor Jesucristo que están en la Biblia. De manera que el trabajo consistente que han venido haciendo las iglesias evangélicas y las iglesias católicas en El Salvador, de tratar de cambiar la conducta violenta de muchos niños y jóvenes que estuvieron creciendo durante muchísimo tiempo sin ley en los barrios populosos donde se desarrollaron justamente las pandillas, y le lograron rescatar a estos grupos criminales, a un niño, a un joven que pertenecía a las pandillas y que se convirtió en un predicador, se convirtió en un hombre de bien, se convirtió en un hombre que estaba aportando la vida productiva del país, y después de haber dejado las pandillas durante 20 años, hoy vienen y lo capturan porque en el año 2004 pues lo procesaron por agrupaciones ilícitas, pagó el crimen y salió. Pero hoy en el régimen, pues ahora
dicen que es un pandillero, cuando es una persona que ha estado aportando a la economía. Pues estas son las aristas que deberían de estarse discutiendo, pero para eso necesitas crear un comité que comience a depurar esos casos. Porque de lo contrario, lo que vas a comenzar a gestar es un resentimiento mucho más grande que el que se generó del conflicto armado. Y como buenos salvadoreños debemos de aprender a analizar qué es lo que vivimos en el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. La represión nadie la quiere. Creo yo que nadie quiere vivir ese mes de julio de 1977 donde asesinó, no sé si la Guardia, a estos jóvenes universitarios. ¿Cómo no? 77. Nadie quiere un evento de eso. Y el Viernes Negro, por lo que el presidente dijo, pongo el estado de excepción, Sí. que fueron 90 salvadoreños que fueron asesinados, claro, simplemente porque y no sí. solo eso, o sea, si yo circunscribo mi historia solo a ese hecho, estaría limitando la muerte del microbús que quemaron allá en Mexicanos, estaría limitando la muerte de aquellos 20 salvadoreños que mataron de las telecomunicaciones allá en San Juan Opico, estaría limitando los que han sido asesinados por las pandillas por décadas. Es decir, que las grupo pandillas, de trabajadores asesinados cuando grupo de entraban a exactamente, lugares de pandillas. de las telecomunicaciones, Grupo. así Hombre. es. Que los hincaron, sacaron el machete, sacaron el video, o sea, esta gente no tiene alma, los pandilleros. Entonces, hoy están viviendo lo que ellos le hicieron al pueblo, a muchas familias. Y hoy están presos por sus crímenes. Y los que son verdaderamente pandilleros, yo pienso, sin temor a equivocarme, ningún salvadoreño se opone a que procesen a aquellos que han cometido crímenes y que están siendo reclamados por la ley porque son pandilleros. Muy bien. Y ese hecho es loable ahora que las pandillas están completamente reprimidas y que no tienen ningún poder en los territorios. Eso es muy positivo. Pero lo que no es positivo es meter preso a alguien porque le cae mal al policía. Lo que no es loable es que un policía llegue y se lleve a un menor de edad y que le diga a la familia, mire, ahí va a probar usted que él es menor de edad. Vamos a ver, Jaime, ¿y tú qué prefieres? ¿Haber eliminado estos grupos a costa de 5,000 inocentes? Esa pregunta sería muy bien que te la podría responder una madre que ha perdido a su hijo en un penal, aquella mujer que ha perdido a su esposo. Son 170 los que han muerto en un penal. Es decir, por un lado tenés a personas que están felices porque hay paz, yo solo déjame terminar, y que hay relativamente tranquilidad, versus aquella madre que ya perdió un hijo que nunca pudo probar si era culpable o inocente porque no se le dio la oportunidad. También en eso hay que pensar. Y tan importante es de recordar la muerte de aquellos salvadoreños que han caído a manos de estos criminales llamadas pandillas, como tan importante es la muerte de alguien que estuvo ahí en un centro penal que no se le dio la oportunidad de defenderse. Sí, pero no me contestas la pregunta cuando yo te te estoy digo, contestando la pregunta realmente porque esa pregunta te la debe de responder aquella madre que tiene ahora un hijo detenido que no tiene nada que ver con las pandillas. Dicho en otras palabras, hasta que no sufrimos en carne propia una represión de esta naturaleza, no puedes decir todo está bien aquí en El Salvador. Es que hay que ser empáticos también con los que están detenidos injustamente. Puedo nombrarte 5 pastores que son hombres impolutos que han trabajado por sus comunidades y que están detenidos y que sí pertenecieron a las pandillas. Eso es cierto, no se puede negar. Pero por eso llegó el Evangelio de Cristo, los transformó. Un pastor llegó y les predicó hace décadas, se convirtieron al Señor, dejaron sus malos caminos. Y si uno de ellos, siendo pastor, siendo predicador del Evangelio, es reclamado por la justicia, yo creo que nadie se va a oponer que se le aplique la ley, porque para eso está la ley. Y si cometió un crimen pasado, siendo pandillero, que lo pague. Si es requerido por la ley, que lo pague. Pero si no tiene nada que ver y la ley no le reclama nada,
sus antecedentes penales están limpios, sus antecedentes policiales están limpios. Entonces, ¿por qué lo persiguen si está aportando a la sociedad? Si está predicando el evangelio, si está produciendo al país. ¿Cómo no? Te Mira. nombro algunos. El pastor Mario Ernesto Flores Serna de Aguachapán está preso desde el 11 de marzo del año 2022. Ya tiene más de un año. El pastor, ¿Qué hizo? nada, lo llegaron a traer a la iglesia Pero que no tú dices que en un tiempo fueron pandilleros. cuando era joven. Ajá. Pero ya tenía ¿Pero qué 22 hizo? años. Pero algo hizo. No, porque él Un pandillero que no hizo nada. tenía los antecedentes penales completamente limpios. Vuelvo e insisto, si hay alguna orden de captura de algún crimen que cometió, que lo pague. ¿Estamos claros en eso? Para que no vaya a haber duda en lo que yo estoy diciendo. Perfecto. Pero si no tiene nada y no le debe nada a la ley, entonces ¿por qué lo detienen? Porque perteneció a las pandillas. Es como que si tú cometiste un adulterio en 1986, vea. Te voy a poner un ejemplo. O de otro. O digamos, cometiste un crimen en 1986. Te casas, pagaste, te metieron preso, te procesaron por el delito, pagaste el delito, y viene tu esposa y te dice, mira, pero sí, porque vos anduviste con la fulana en 1980 y me engañaste con ella. Entonces no hay perdón. Entonces, ¿de qué sirve haber pagado eso? Pero ¿de qué nos dice la legislación salvadoreña que no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa? Artículo 11 de la Constitución de la Perfecto, República. entonces. Ahora bien, si estos pastores no tienen nada y están detenidos, es importante que se les revise su caso legítimamente. Porque si tenés a alguien que está aportando a tu país, que está sembrando valores, que tiene 22 años y tiene comprobación de 22 años que está predicando el evangelio, ¿qué mal te puede hacer a la sociedad? Perteneció a las pandillas, estamos bien, estamos claros en ese tema. Perteneció. Y si hay algún crimen que cometió en ese contexto, que lo pague, para que no haya duda de lo que yo estoy diciendo y que no se vaya a tergiversar lo que yo ahora estoy diciendo. Pero si no tiene nada, no es reclamado por la ley, en los antecedentes penales está limpio, en los antecedentes policiales está limpio y no es requerido por ningún juzgado, entonces ¿por qué está detenido? Interesante la pregunta. Muy interesante. Mira, Mario Ernesto Flores Serna de Aguachapán, presbítero de las Asambleas de Dios. Una carta firmada por el superintendente. Y no creo que un superintendente se juegue su prestigio diciendo él es pastor de nuestra organización desde hace 22 años. Entonces, ¿qué crimen ha cometido en estos 22 años? Ninguno. Tenés el otro pastor, el pastor Hernández, de acá de San Vicente, también de Asambleas de Dios. El pastor Hernández, detenido, 18 años de ser pastor, también de Asambleas de Dios. Aníbal Urías Córdoba, 20 años de ser pastor. ¿Perteneció cuando era joven? Sí, sí, perteneció. Y si, vuelvo, insisto nuevamente, si hay algún crimen que hayan cometido, que los procesen. Tienen que pagar por esos crímenes. Pero si no hay ningún crimen que se le achaque, o que se le vincule, o que alguien lo señale que ha cometido un crimen, o que estando en la iglesia está cometiendo crímenes, pues hay que procesarlo. Porque también muchos se escudaron dentro de las iglesias, muchos se fueron a meter dentro de las iglesias. Pero también la pandilla supo purgar a esa gente, porque aún dentro de las iglesias los iban a matar, porque ellos decían que se habían hecho cristianos y andaban cometiendo sus fechorías, y por eso dentro de las iglesias los llegaban a matar. Entonces yo quiero sentar mi postura con respecto que el cristianismo es incompatible con las injusticias. Yo no puedo estar a favor de una injusticia que ha cometido un criminal llamado pandillero. Yo no podría apoyar jamás una injusticia, pero tampoco podría apoyar una injusticia de que alguien esté detenido ahí sin deberle nada a la justicia. Eso no está bien. Muy Desde bien. ningún punto de vista está bien. perfecto. Te invito y les invito a mis amigos televidentes a que vayamos al siguiente espacio para nuestros anunciantes. Estos mensajes son para usted.
Sigamos conversando, amigos televidentes, este tema muy delicado con Jaime Ramírez, referente a la situación que estamos viviendo en seguridad, ya que, según Jaime, no es justificable ninguna muerte. Pero yo te pregunto, cualquiera lo diría. A ver, 170 fallecidos en los penales, a comparación de los fallecidos por las pandillas que van, ¿qué? 40,000, 50,000, 60,000. bueno, es que hay una teoría que ha surgido que se llama la teoría de las falacias equivalentes. Y las falacias equivalentes es que te obliga a equiparar este problema con este otro. Y te dice, bueno, pesémoslo, a ver cuál pesa más, vea. Entonces, el que pesa más, pues este es el que vale, vea, y este no importa. Y yo creo que tan importante es la vida de un ser humano que se perdió a manos de las pandillas, que fue cruel, y hoy están sufriendo esa represión en las cárceles, producto de esas decisiones que tomaron, vea. Y dicho sea de paso, es producto de la mala educación también que muchos padres dieron, o que no se la dieron cuando debieron de habérsela dado, porque esta es culpa también de muchos padres de familia que se haya generado tanto pandillero en El Salvador, que decidieron traer hijos y no estaban preparados ni para educarlos ni para darles el tiempo que necesitaban, que este es otro tema de educación que tenemos que trabajar en El Salvador. Pero tan importante es la vida de un salvadoreño que murió como los que los pandilleros cobardemente mataron allá en Mexicanos, cobardes, vea, porque no fue nada más cobarde que eso, porque habían hasta niños dentro de ese microbús. Como la vida de un salvadoreño que ha muerto en un centro penal. Es la misma vida. Inocentemente. Sobre todo porque es un salvadoreño que no pudo probarle al Estado si era culpable o inocente del delito que se le estaba acusando. Y eso es cruel también. Mira, y estos 170 muertos no tiene que darle el Estado cuentas. Tendrá que dar en su momento cuentas. ¿Qué, los funcionarios o quién? Los funcionarios. Que estuvieron en su turno. Los funcionarios del Estado. Esa pena, vamos a ver, tú eres abogado. El funcionario directamente y subsidiariamente el Estado. Pero lo que yo quiero decirte con esto específicamente es que yo sí le hago un llamado a la conciencia, a los que ahora detentan el poder. Miren, no seamos insensibles como lo fueron los gobiernos anteriores, que fueron insensibles a la necesidad del pueblo, fueron insensibles a la miseria humana, fueron insensibles a aquel que gemía y que pedía justicia, fueron insensibles de combatir a las pandillas, porque hay que decirlo, fueron insensibles. No les importó las muertes, sino que iban y se sentaban con las pandillas y negociaban votos por vidas. Eso es lo más insensible e inhumano que pueda haber. Pero si esto hicieron aquellos, ustedes no cierran los oídos a aquel pueblo que está clamando y les está diciendo, miren, mi hijo lo capturaron en el trabajo, mi hijo es una persona que nunca ha tenido que ver con las pandillas, investiguenlo bien. Y la gente le dice, vayan y pregunten a las colonias y pregunten si los vecinos les dicen si mi hijo era o no pandillero. Esto es importante, hay que oír ese clamor, ese gemido, porque si hoy no lo hacen, más adelante esto se va a volver en una bomba de tiempo que tarde o temprano puede estallar, porque también esta opresión de estas injusticias tarde o temprano van a revirar. Y esa injusticia clama aún desde la tierra. Esos 170 personas que para algunos funcionarios dicen que eran culpables, pero nunca un juez determinó si eran pandilleros. Nunca. Murieron no condenados, sino murieron en la cárcel esperando un juicio justo, donde se les oyeran sus alegatos. Así que, así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, así también muchas familias ahora están clamando por justicia para sus hijos. Si es que no les están pidiendo, ellos no les están pidiendo
que los liberen de inmediato, sino que les están pidiendo que examinen sus casos. Y eso es legítimo. Por supuesto que es legítimo. ¿Cómo es legítimo para una población cerrar toda una calle para que les den agua? Eso es legítimo. Legítimo cuando el pueblo se manifiesta y cierra una calle y comienza a sonar las ollas cuando les dicen no hay agua, échennos las aguas, y producto de haber cerrado la calle les echan el agua. Y hoy esta gente le está diciendo, O la policía. presidente, señor ministro, fiscales, jueces, por favor, examinen los expedientes, vean que mi hijo no tiene un récord criminal, vea que nunca ha sido condenado por las pandillas. El único crimen que ha cometido mi hijo es ser pobre, vivir en una zona marginal. Ese es el único crimen que ha cometido mi hijo. Escuchen la voz de esa gente. Esa gente clama por el dolor de sus hijos. Yo no puedo estar jamás apoyando una injusticia. Es que ningún salvadoreño puede apoyar una injusticia. Ningún salvadoreño puede apoyar los crímenes que cometieron las pandillas, pero tampoco podemos apoyar las injusticias que se están cometiendo en los centros penales por algunos que están ahí detenidos injustamente. El analista Misael Rivas, de seguridad, dice que el régimen de excepción tiene que tener fin en octubre. ¿Qué tú ves cuando esto finalice, este régimen de excepción? Bueno, yo quisiera una vez más aprovechar estos últimos minutos para decirle a los jueces, desde el fondo de mi corazón, a los fiscales, miren, sé que es una labor extenuante, es estar procesando 1000 personas en su juzgado en una sola audiencia. Sé que no es fácil y los entiendo. Pero también no cierren los oídos ni dejen de ver la realidad que hay en los expedientes. Mucha gente tiene suficientemente arraigos para probar que no se van a sustraer del proceso, que no van a huir y que tienen arraigos, que tienen desvinculación con las pandillas. Déjenlos en libertad. Si es gente que no tiene nada que ver con las pandillas. Y aunque esto se agote en octubre, esa gente sigue estando presa. Examinen esos casos. ¿Será conveniente cesarlo? No sé, creo que lo más conveniente sería crear un comité. Que el señor presidente cree un comité donde ad honorem llame a los estudiantes de derecho de las diferentes universidades del país, que llame a la empresa privada, que llame a las fuerzas vivas, las organizaciones, que llame a las iglesias, que llame a los pastores y les diga, creamos este comité y examinemos todos los expedientes de los 60,000 y que queden los que verdaderamente son pandilleros y que salgan los que no tienen nada que ver con las pandillas. Esto creo que ayudaría muchísimo y aliviaría la opresión que ahora tiene una madre que ahora llora por un hijo que está detenido, como la madre que lloró cuando perdió un hijo a manos de las pandillas. Es el mismo dolor. Ese no es diferente. No es diferente el dolor de una madre que ahora llora la ausencia de un hijo que lo mató las pandillas, como la madre que ahora llora la ausencia de un hijo que murió a manos del Estado. El dolor no es diferente, es el mismo. Por eso hay que prestarle atención a este tema. Jaime, ya los últimos minutos, como tú dices, los tenemos que aprovechar de sobremanera. ¿Tú has visto la capacidad del actual gobierno en dialogar de la forma que tú dices, de llamar a los diferentes sectores para sacar una conclusión? Bueno, yo creo que el señor presidente de la República es un hombre muy inteligente y creo que a lo mejor si escucha esta entrevista, Dios quiera que sus oídos se abran y que su gabinete escuche y que también entienda que así como hay que reprimir a los pandilleros, y eso está muy bien, también hay que aprender a escuchar a aquellos que claman que son voces inocentes y que no necesariamente solamente porque una persona sea detenida y automáticamente pierde todos sus derechos de ciudadano. Eso es falso. La Constitución sigue diciendo en el artículo 11 que toda persona, aún siendo detenida y procesada por un delito que se le impute,
sigue teniendo la categoría de inocente hasta que un juez no lo condene y diga que es lo contrario. Esa es la presunción de inocencia. Exactamente. La que no, para ti se está Violentando en estos momentos. Y si no, pues lo pueden ver algunos funcionarios que ahora han sido detenidos. es eso. ¿Cómo sabías que eso íbamos realmente? ¿Ves el caso de el asesor de seguridad? Solo se le llegó a detener. El otro diputado que ya detuvieron, Y su suplente. se le respetó el debido proceso. Aunque se les impute a ellos un delito, hay que respetarles el debido proceso. Decir son inocentes en estos momentos. El artículo 236 de la Constitución te dice cuál es el modo de poder procesar a alguien que tiene fuero. Que debe haber un antejuicio. Pero un antejuicio donde verdaderamente se le respete la ¿Antejuicio garantía. o desafuero? Ese se llama antejuicio para verificar si se le quita o no el desafuero. Una comisión especial. Pero él fue sometido al Sí, desafuero. pero la gran pregunta es, ¿tuvo la oportunidad de defenderse legítimamente? Porque en 24 horas no le puedes quitar el fuero a alguien. No es tan fácil como decir, hoy en la mañana comenzamos el juicio y en la tarde lo terminamos. No, lleva un proceso. Hay que escuchar los alegatos, hay que aperturar a prueba, hay que hacer la contraargumentación, hay que hacer el cierre de ese proceso y luego tomar el dictamen. No es que hoy lo decís y mañana ya le quitas el fuero, vea. Cuando se hace eso, ¿qué es lo que se pretende? Entonces, cuando haces esto, lo que le estás diciendo a la población es que yo hago los procesos, yo hago las leyes y yo determino cómo, cuándo y dónde. Porque ves a los funcionarios diciendo, hoy hemos instalado para quitarle el fuero. O sea que ya saben que lo van a quitar, ¿no? ¿Cómo saben que es culpable? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Todos tienen derecho a ser tratados justamente la ley, sea rico o sea pobre. Tiene que ser tratado de la misma manera. ¿Y por qué a unos los tratás de una manera y a otros no? ¿Por qué unos sí son culpables y otros no? ¿Por qué desde un tuit decís que alguien es culpable? Si eso solo lo puede saber un juez, cuando ya lo oyó con arreglo a las leyes y se le hizo un juicio y tuvo derecho a una legítima defensa. Cuando ya eso concluyó, entonces el juez dice si es culpable o es inocente. Pero si eso no pasa, sigue gozando de lo que dice el artículo 11. Nadie puede ser tenido por culpable si no ha sido oído y vencido en un juicio con arreglo a las leyes. Todo salvadoreño se presume inocente. Y esto es importante decirlo, sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Y creo yo que es importante que avancemos en el Estado de Derecho. Es importante. Es importante porque si no avanzamos en el Estado de Derecho, un policía es un juez en la calle, como lo dijo recientemente un alto funcionario de la policía. Y eso es falso. O sea que si a un policía, a criterio de él, le cae mal a alguien, se lo puede llevar preso. Digamos que lo encontró robando 2 libras de azúcar. Y dice, mira, fíjate que yo no te voy a meter por ladrón, vea. Te voy a meter por régimen de excepción. Y ya lo llevan. Ya de ahí ya no sale. Que me digan los colegas abogados si han logrado legítimamente, con todos los arraigos que tienen. Pueden ser así si quieren. Si logra salir en la audiencia de imposición de medidas. La posibilidad es nula, completamente nula. Entonces, por eso es importante. ¿A eso se le llama? ¿A esa nulidad se le llama? Por eso es importante robustecer un sistema de justicia donde hayan jueces independientes, jueces que se deben a la Constitución y juran en la Constitución y fallan en nombre de la República de El Salvador, porque el fallo que da un juez es en el nombre de la República de El Salvador, no es en nombre del órgano judicial.
no es en el nombre de un presidente, no es en el nombre de un grupo colegiado de jueces, es en el nombre de la República de El Salvador que falla. Por eso necesitamos jueces que sean independientes e impolutos, que no se inclinen a un lado, sino que se inclinen en base a las pruebas que tienen. Porque si no, ¿para qué necesitamos entonces jueces, policías, fiscales, si al final desde un órgano se dice que alguien es culpable o inocente? Entonces, ¿para qué necesitamos jueces? Todo sería un show. En el medioevo un rey decía: este se robó esto, ok, que lo ejecuten en la horca ahorita. Así decía el rey, ¿verdad? No investigaba, solo. No, que se ejecute en la... Entonces el sistema de justicia sale justamente para poder brindarle todas las garantías a una persona que se ha procesado por un delito. Y si al final resulta con las pruebas culpable, le aplica la condena que debe de ser. Esas son las reglas del juego. Ahora, si quieren reglas diferentes, pues que las diseñen. Pero para empezar tendrían que cambiar el diseño de la Constitución, de cómo está diseñada ahorita. Por eso le hago un llamado, sencilla y humildemente, a los que detentan el poder. Miren, el poder es voluble, es frágil, es temporal y se limita al tiempo en el que usted está en una silla. Para los diputados 3 años, para los alcaldes 3 años, para los presidentes 5 años. O sea que es un poder limitado. Y cuando concluye ese periodo, tiene que entregársele a otro ese poder para que el otro administre y luego verifique si aquel tomó decisiones conforme a derecho o no. Y si no las tomó conforme a derecho, este nuevo está en la obligación, de acuerdo a la Constitución, en procesar a aquellos que no solo tocaron recursos, sino que hicieron mal los procedimientos o pasaron por encima de las leyes y tendrían que pagar por esos hechos y esos actos. Por eso el 235, cuando un funcionario público toma posesión, protesta sobre la Biblia y sobre la Constitución y promete 2 cosas: cumplir la Constitución y 2, hacer que la cumpla. Esto es bien interesante. Ahora, si el poder entonces es temporal y si alguien por azar de la vida quiere acapararlo o quiere mantenerse en él, también sigue estando limitado el poder, porque sobre él gobierna Dios y sobre Dios no gobierna nadie más que él. Por lo tanto está limitado a que Dios sí lo ve. Tal vez los hombres no dicen: ¿y cuándo va a llegar la justicia? Bueno, y eso, por experiencia eso depende de Dios. Pero yo te quiero decir algo. Tancredo Neves dijo en una ocasión, que compitió a la presidencia en Brasil allá por 1985: si yo consigo 500,000 votos, dijo, ni Dios me va a quitar de la silla presidencial. El día que le iban a poner la banda presidencial, ese día murió. Ese día. Así que Dios no puede ser burlado. Los hombres pueden burlar las leyes, pueden aplicar justicia selectiva, pueden torcer el derecho, pueden determinar lo injusto como justo, pero sobre todo eso lo está viendo Dios. Y ante Él, un día todos tenemos cuentas, grandes y pequeños. Por lo tanto, no se vuelvan soberbios en el poder, porque el poder, aunque se mantengan en él, sigue siendo limitado. Depende de la vida. Si Dios quiere, vivimos hoy o no. Eso depende de Dios, no de uno. Por eso dice que antes de la soberbia viene la caída. Antes de la caída, viene la soberbia. Así que lo mejor es mantenerse humildes, porque en medio de la humildad encontramos que hay paz, encontramos que hay luz y encontramos que hay tranquilidad.
Pero en la soberbia solo hay convulsión, conflicto, desesperanza y oscuridad. Porque todos los salvadoreños queremos justicia, pero la justicia que emana de Dios, no de los hombres. Y la justicia que emana de Dios siempre va a traer armonía y siempre va a traer paz. En cambio, la venganza solo busca la satisfacción personal. Así que busquemos mejor la justicia y no la venganza. Jaime, ha sido un gusto tenerte en nuestros estudios en esta oportunidad y te invitamos en la próxima. Quiero entregarte públicamente este libro. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a la patria y continuamos intercediendo en oración para que nuestro país siga avanzando en la paz y en la justicia que tanto anhelamos todos. Saludos cordiales. Muchas gracias, Jaime, se te agradece mucho, pero sobre todo le agradecemos a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Estos son los trofeos de nuestra carrera, estos son los reconocimientos que nos llenan el corazón cuando dicen: para Alfredo Villarreal, con mucho cariño y admiración. Qué bien, en el 17, bien, perfecto. Gracias, amigos televidentes, en la próxima tendremos más. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.